La idea de hoy, bueno, justamente, bueno, en el marco de charlas de la propuesta generada por Alada Argentina, en mi caso en lo que compete hoy es hablar un poco sobre, digamos, mi área de expertise, de especialización, es fundamentalmente sudeste asiático, y en los últimos años me vengo dedicando mucho al estudio de las relaciones entre Argentina y los países de la región. Justamente en ese marco, junto con Cecilia, en la Universidad Nacional de la Universidad del Salvador, por medio de la Escuela de Estudios Orientales, presentamos un proyecto de investigación que salió aprobado el año pasado para focalizarnos particularmente en el estudio de las relaciones entre Argentina y Filipinas. ¿Por qué, más allá obviamente de la curiosidad y el interés académico, por qué la particularidad en el sudeste asiático y por qué de Filipinas? Digamos, esto parte de la base de que consideramos que haría falta rever las relaciones de Argentina con varios países de la región, no solamente el sudeste asiático, sino en líneas generales el este asiático, ya que, digamos hay dos grandes áreas de estudio, la parte, digamos, histórica, que generalmente uno habla, bueno, de un perfil más bien histórico, pero sin prestar tanta atención a las relaciones, o de un punto de vista más de relaciones internacionales, pero ahí ya caemos, menguamos en los últimos, digamos, 50 años, no prestando atención a las relaciones, digamos, desde antes, desde la Segunda Guerra Mundial. En líneas generales estamos hablando. Y en este marco realmente se ha prestado mucha atención a lo que es, bueno, las relaciones con Argentina-China, Argentina-Japón, Argentina-India en algunos puntos, pero poco se ha planteado en el caso del sudeste asiático. Digamos, entonces, de ahí la propuesta invita un poco, digamos, a rever y a reflexionar justamente las relaciones de Argentina con la región, y fundamentalmente en el caso de Filipinas se lo tomó, digamos, como caso emblemático, justamente, digamos teniendo presente estas cuestiones, partiendo de la que base tanto de que Filipinas como Argentina fueron parte del Imperio Español. Entonces, digamos, empezamos la propuesta disparadora es, por un lado, hubieron contacto, hubieron relaciones entre, obviamente no me atrevería a decir Argentina o Filipinas, pero por lo menos entre el territorio argentino y el territorio filipino antes del establecimiento de relaciones bilaterales en el 48, y desde ahí, digamos, uno empezó, digamos, a rever hacia atrás. Con esa breve presentación y un poco, bueno, lo que hasta ahora el proyecto de investigación nos ha permitido, digamos, conceptualizar, proponer, me atrevería a decir, y esto obviamente un poco en representación del grupo de investigación, que obviamente, bueno, es dirigido por Cecilia, pero también participa la doctora Bárbara Boleo y algunos estudiantes de estudios orientales, es que en líneas generales, en un marco, digamos, de gran historia o de larga historia, las relaciones entre, y vuelvo a repetir, el territorio argentino y el territorio filipino se podrían llegar, digamos, no a datar, pero por lo menos empezar a proyectar hasta recién, por decir de una manera, principios del siglo XVII, en alguna manera. ¿Esto en qué sentido? Digamos, desde entonces hasta la actualidad, digamos, podemos hacer tres grandes marcos históricos, alguno podría ser un cuarto, pero en principio podemos decir grandes, desde, como dije, principios del siglo XVII, alrededor de 1600, hasta 1810, ese sería un primer periodo histórico. Luego desde 1810 hasta 1948 o 1945, depende si tomamos el fin de la Segunda Guerra Mundial o el establecimiento de relaciones bilaterales. Y el tercero sí, propiamente desde el 48 hasta la actualidad, que depende de cómo uno lo entienda, puede ser subdividido en dos, tomando el marco, digamos, de casi los 40 y pico de años de la Guerra Fría y el segundo periodo de posguerra fría. Dicho esto, bueno, ¿por qué decimos que por lo menos, obviamente no relaciones formales, ¿no? Obviamente relaciones diplomáticas, porque para ese momento los dos territorios eran parte de la corona española, pero sí, digamos, podemos llegar a plantear que hubieron contactos entre el pueblo filipino o el territorio filipino con lo que en ese momento, si se podría llegar a decir,
obviamente no me atrevería a plantear que existía un pueblo argentino en el siglo XVII, obviamente eso partiendo de la construcción de la identidad nacional, pero sí, bueno, que hubieron contactos entre ambos territorios al pertenecer ambos al Imperio Español. Un rápido raconto, obviamente, digamos, España llega al sudeste asiático, como fecha emblemática, 1521, cuando llega Magallanes a Filipinas, y pocos años después, aproximadamente en el 1565, digamos, cuando se establece ya el sistema de la ruta del galeón de Manila a Acapulco, fundamentalmente, obviamente, capaz, digamos, del punto de vista mexicano y del punto de vista de las relaciones a través del Pacífico, sea la ruta más importante, pero no ha sido la única. Digamos, justamente el Pacífico ha sido entendido por los españoles como lo que se conoce como el lago Indio, en lo cual, digamos, surgen una serie de rutas. Uno podría llegar a plantear un sistema de rutas comerciales que vinculaban desde la costa china, pero fundamentalmente como punto de enclave Filipinas, la ciudad de Manila, hasta, digamos, la costa mexicana, la costa pacífica de Norteamérica, haciendo base en Acapulco, pero había vinculaciones directas, hubo durante un tiempo vinculaciones directas entre Manila y Lima, Perú, y después todas las conexiones indirectas a lo largo de la ruta bordeando la costa del Pacífico. Y desde ahí, digamos, desde las costas, se insertaban dentro del territorio continental, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, por medio de rutas comerciales terrestres. En este sentido, digamos, no nos tenemos que llevar, digamos, por el tema de la bibliografía o la atención que se le prestó a que el sistema, digamos, de la ruta de Galeón Manila Acapulco era la única. Puede ser la principal, seguramente, pero se estableció todo un sistema de rutas comerciales marítimas y terrestres a lo largo del Imperio Español, fundamentalmente en Asia, en base en Filipinas y en bastantes puntos continentales, tanto costeros para el lado Pacífico como continentales terrestres en América, que nos permitirían hablar de un sistema comercial. En esta conexión de rutas que vinculaban estos distintos puntos del Imperio Español, es llamativo, digamos, que justamente, digamos, como habíamos mencionado antes, que Filipinas era un punto de encuentro, un entrepot, digamos, un nodo comercial por el cual, digamos, llevaban productos españoles, pero fundamentalmente americanos hacia Filipinas, y desde Filipinas se comerciaban hacia el resto del continente asiático y viceversa. Empezamos a encontrar fundamentalmente ya, digamos, menciones a principios del 1600, en ciudades como fundamentalmente Tucumán y Córdoba. Piensen, digamos, desde el punto de vista del desarrollo urbano del Imperio Español en el territorio argentino, la ciudad de Buenos Aires recién tiene un desarrollo tardío en comparación con otras ciudades, como el caso de Tucumán, como el caso de Córdoba, eventualmente como el caso de Jujuy, digamos, que eran parte de lo que era la ruta real que vinculaba con fundamentalmente Lima. En ese sentido, digamos, los dos grandes centros de poder, no solamente políticos, sino económicos y comerciales del Imperio Español de América, estaban en México y estaban en Perú. Entonces, justamente por medio de estas rutas comerciales, desde Manila, pasando por Acapulco, pasando por Lima, y desde ahí internándose hacia adentro del territorio argentino, fundamentalmente por Tucumán y Córdoba, encontramos menciones ya a principios, digamos, de los años 1600, 1605, 1610, de presencia de productos chinos, fundamentalmente telas, sedas, en algunos casos también, digamos, japoneses, algunos trabajos en madera. En ese sentido ha sido ilustrativo el trabajo de investigación que hizo de Fuentes el investigador boliviano en el colegio en la Universidad Autónoma de México, digamos, que muestra justamente toda esta presencia de productos orientales, fundamentalmente chinos, o de origen chino, en algunos casos también japonés, ya en territorio sudamericano y fundamentalmente argentino. Ahora bien, junto con estos productos, no podemos llegar a descartar también la presencia de personas, comerciantes. Obviamente, digamos, el comercio de larga distancia, el comercio internacional, era controlado por los españoles. No podemos llegar a pensar, digamos, de una empresa
comercial, digamos, en este sentido, filipina, que haya avanzado, pero sí, digamos, bajo el rubro de indios de la China, porque así se los entendía, digamos, así eran reconocidos dentro de las fuentes de la época, se puede ya estipular, digamos, la presencia, la posibilidad, por lo menos esto todavía, digamos, es parte del proyecto de investigación, la presencia para esta época en la forma de esclavos, no esclavos en el sentido como uno podría tener el tipo de esclavo africano, o oriundo de África, que fueron capturados y vendidos como mano de obra, sino aquellos esclavos de un concepto más que centrado en esclavitud por deudas o por juicios, en los cuales eran utilizados más como servicios domésticos. La presencia de algunos esclavos asiáticos todavía es difícil, digamos, identificar, digamos, la procedencia étnica para esta época en el territorio sudamericano. Estamos hablando siglo XVII. Ya para el siglo XVIII, digamos, podemos llegar a incrementar la probabilidad de esto, en el sentido de que ya había una comunidad importante, una presencia importante de asiáticos fundamentalmente en Lima, y ya avanzado, digamos, en el siglo XVIII, ya empezamos a encontrar algunas referencias, y así ya concretas, con identificaciones étnicas, de asiáticos en el territorio del Río de la Plata. Capaz el que más se destaca, en este sentido, ha sido un artista de origen filipino, nacionalizado posteriormente argentino, Esteban Samson, que podemos encontrar varias de sus obras fundamentalmente en Córdoba y a posterior en Ciudad de Buenos Aires. Esto nuevamente remarca la importancia todavía de Córdoba como nodo de contacto y comunicación, nodo comercial, entre lo que sería el Alto Perú y Ciudad de Buenos Aires. Justamente, digamos, tan era la importancia, digamos, que en este momento se le estaba dando a Córdoba y fundamentalmente a Buenos Aires y en algún punto también a Montevideo, que dentro del marco de las políticas borbónicas se estableció o se buscó unificar una serie de emprendimientos comerciales en lo que se conoce la Compañía Real de Filipinas. Así como Inglaterra tuvo su compañía de Indias, su compañía comercial de Indias Orientales, así la tuvo Francia y Holanda. España tuvo la misma, conocida como la Compañía Real de Filipinas, en la cual Buenos Aires tuvo una sede, también la ciudad de Montevideo. Nosotros tuvimos acá básicamente en un depósito de esclavos, oriundos de África. La sede, el depósito estaba lo que actualmente, bueno, aquellos que conocen Buenos Aires, lo que sea Parque Lezama, fundamentalmente debajo de la Plaza de Toros, en ese momento de Plaza Lezama, y en el cual, bueno, justamente, digamos, había un depósito no por medio de esclavos, como también de algunas materiales textiles, chalinas procedientes de Asia. Eso es lo que hasta ahora las fuentes nos han llevado a relevar. En ese sentido, bueno, por lo menos, aunque no podemos hablar de, digamos, vuelvo a repetir, relaciones bilaterales, relaciones diplomáticas entre los dos países, porque bueno, lo mismo ya no, ni siquiera la entidad país independiente existía para esta época. La presencia, como digamos, de personas filipinas, oriundas de Filipinas, concretos filipinos, digamos, fundamentalmente, digamos, es más difícil, digamos, identificarlos a principios del siglo XVII, pero hacia fines del siglo XVIII es mucho más sencillo. En este sentido, digamos, por medio de las intercomunicaciones a lo largo de las rutas comerciales del Imperio Español en Asia y en América Latina, uno podría llegar a plantear digamos, la presencia o la existencia de algún tipo de contactos. Eso es como un primer periodo. Luego entramos en un segundo periodo que va aproximadamente, nosotros marcamos 1810 hasta 1948, hasta el establecimiento formal de relaciones diplomáticas. Y acá ya sí podemos, digamos, insertar un poco la variable de, por lo menos, relaciones internacionales. No relaciones bilaterales, pero sí relaciones internacionales. ¿Cuál ha sido, digamos, el marco, el contexto que ha permitido esto? Por un lado, digamos, partiendo de la base de que tanto Filipinas como Argentina, hasta, tomando como eje 1810, eran dos territorios bajo el dominio español. A partir, obviamente el caso de Argentina ha sido uno de entre los otros casos, a partir de iniciar el siglo XIX empiezan las
luchas por independencia de varios pueblos acá en Latinoamérica. Entonces, justamente, digamos, a partir, digamos, en Latinoamérica, y ya un poco más avanzado, la primera variable es que Argentina, el pueblo argentino, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, así era nuestro primer nombre como entidad independiente, primero, digamos, por un lado en confrontación contra España, y una vez accedida a la independencia, obtenida la independencia, empiezan a vincularse con el mundo. Entonces, en este sentido, se podría llegar a plantear en el marco de la incipiente política exterior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como los primeros pasos ya de la República Argentina constituida, ver si existía una política exterior de Argentina para con Asia-Pacífico, especialmente para con Filipinas. No así podemos decir lo mismo en el caso filipino, justamente porque Filipinas hasta el año 1898 siguió bajo dominio español, y a partir del año 1898 hasta 1946 estuvo bajo dominio colonial estadounidense. Hasta 1946, Filipinas continuó siendo una colonia, simplemente que cambió de manos. Pasó de estar bajo dominio español a dominio estadounidense. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a decir, a ver, yo en líneas generales, podemos llegar a aventurar, inclusive hasta la actualidad, esto es una cuestión de debate que obviamente excede al tema propuesto, por uno lo puede mencionar, si es que Argentina ha tenido históricamente una política exterior para con Asia, ¿no? Históricamente no, yo me atrevería a decir que esto es algo relativamente reciente. Ha habido algunas relaciones bilaterales de importancia, en la cual esto se destaca personalmente las relaciones entre Argentina y Japón, pero ahí de una política exterior coherente hacia Asia, es algo relativamente reciente, me atrevería a llegar a decir de los últimos 30 años. Realmente es una cuestión de debate que excede el tema este. Pero sí, hubieron iniciativas en el marco justamente de una política exterior regional de Argentina y fundamentalmente en el marco de una política exterior de Argentina para con España y para con Estados Unidos. En ese marco, sí hubieron iniciativas de los gobiernos argentinos para con Filipinas. Y esto se remarca particularmente en el periodo incipiente, digamos, de independencia, en dos hechos fundamentalmente, que voy a adelantar la conclusión, remarcan la importancia estratégica que tenía liberar Filipinas del dominio español para asegurar las independencias fundamentalmente latinoamericanas, particularmente sudamericanas. Porque había dentro de la concepción de algunos líderes militares y autoridades políticas, fundamentalmente en Argentina, el miedo, se podría llegar a decir, de un avanzado, de un refortalecimiento de las fuerzas reales, fundamentalmente en Perú. Acá la gran preocupación era neutralizar a Perú. Y decían que si no cortaban el vínculo que había entre Perú y Manila, o las posibilidades de repertrechamiento, de suministrar nuevos recursos España desde Filipinas hacia Perú, corría un riesgo las incipientes independencias obtenidas por los distintos pueblos sudamericanos. Habiendo adelantado la conclusión, ahora voy a los hechos. Justamente acá tomo, hay dos personajes en líneas generales que se destacan. Uno, José de San Martín, y el otro, Guillermo Brown. Obviamente, bueno, para los argentinos, solamente para los sudamericanos, conocemos gran parte de la gesta de San Martín, digamos, en su campaña libertadora por Argentina, Chile y Perú. Fundamentalmente remarcamos obviamente la cuestión territorial de la gesta, pero en el momento en que San Martín cruza los Andes, libera Chile y empieza, digamos, a implementar la campaña del Perú, en ese momento, vinculándose también con O'Higgins, entran conversaciones y era por lo menos una idea, era un planteamiento que había, de una iniciativa de, justamente, bueno, San Martín estaba encomendado por Cochrane, fundamentalmente era el encargado de desarrollar esta iniciativa de pertrechar un barco con hombres y cañones. De hecho el barco estuvo pertrechado, justamente se pospuso la salida y eventualmente se canceló la salida cuando se favoreció más, digamos, la
consolidación de la conquista de Perú antes de avanzar sobre mares del Pacífico hacia Manila. Pero dentro de la concepción de San Martín, una vez fundamentalmente en el marco justamente de la liberación de Chile y Perú, estaba dentro de su mentalidad la importancia estratégica de liberar Manila fundamentalmente para asegurar las independencias de Chile y de Perú. Y ahí el caso, bueno, justamente de la iniciativa que quedó encomendada a cargo de Cochrane, es un claro ejemplo. No llegó a buen puerto, como uno diría, digamos, siguiendo la metáfora, pero, digamos, no deja de ser, y así está, digamos, redactado, así está, se lo encuentro en las fuentes de época. Ahora, paralelamente a esto nos invita a pensar si es que había nos invita a pensar si había una puesta en común, o sea, un acuerdo común, o fueron simplemente coincidencias temporales. En ese momento, bueno, el triunvirato del Río de la Plata y el primer director de las Provincias Unidas del Río de la Plata encomendó a Guillermo Brown armar una estrategia de campaña marítima para luchar contra los españoles, una campaña basada, digamos, en el corso. Básicamente, por ponerlo corto, digamos, la utilización de navíos privados en los cuales el Estado argentino, en ese momento el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, otorgaba una autorización para rapiñar, digamos, embarcaciones fundamentalmente españolas, a cambio de quedarse con parte del botín. En esa parte de la campaña corsaria a cargo de Guillermo Brown, fundamentalmente tenemos en Montevideo, en el Río de la Plata, pero también había una campaña corsaria hacia el Pacífico. Encontramos el caso concreto de la misión, si se podría decir, de la fragata La Argentina hacia Manila, a cargo en este caso de Hipólito Bullard. Y esto fue un caso real, salió en junio del año 1817, arribando a costas del Pacífico hacia principios del año 1819, fueron casi 2 años y medio, 2 años de campaña marítima, en que Hipólito Bullard, a cargo de la fragata La Argentina, cruzó, en vez de ir por abajo, como uno diría, bordeando el territorio argentino-chileno, se aventuró a mares del Atlántico, cruzando el Océano Índico, y entró por sudeste asiático por el Estrecho de Malaca. Que tenemos en el diario del capitán, digamos, justamente todos los registros de su viaje por, digamos, las costas, digamos, fundamentalmente en Malaya, Indonesia, y él llegó justamente a Puerto de Manila el 31 de enero del año 1818, y llegó a sitiarlo durante 3 meses. Enero, digamos, lo que sería enero, febrero, marzo, hasta fin de marzo, principios de abril, es donde encontramos la presencia de la fragata de la Argentina sitiando el puerto de Manila. Después continúa su derrotero, bueno, pasa por Hawái, donde, bueno, queda siempre la anécdota que ahí tenemos el primer reconocimiento de un estado extranjero a la independencia argentina, que fue el estado del Reino de Hawái, a cargo de Kamehameha I, pues eso ya es más una anécdota. Y después empieza a bordear, llega a costas americanas, digamos, las costas pacíficas de América, y desde Acapulco hacia abajo empieza también de vuelta toda una campaña de derrotero, tratando de luchar contra las fuerzas reales en México, en Perú, inclusive en algunas cuestiones en Chile. Ahí vamos de vuelta, tenemos, digamos, en el marco, digamos, de las estrategias, en este caso de las nuevas autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la importancia, digamos, de liberar de presencia de fuerzas navales españolas las aguas del Pacífico, y en este sentido la importancia estratégica de fomentar o generar y consolidar la independencia del pueblo filipino o del territorio filipino. Obviamente, digamos, en el caso de la campaña ideada o planteada por San Martín, digamos, la iniciativa no tuvo lugar. En el caso de la campaña llevada adelante, bueno, por Hipólito Bullard, bajo el mando, digamos, encomendada por Guillermo Brown, la iniciativa sí tuvo lugar. Obviamente no llegaron a buen puerto, digamos, no lograron el objetivo. No obstante, eso no quita que haya habido, por lo menos en la mentalidad de nuestros líderes, una concepción de la importancia de Filipinas para asegurar la independencia de los pueblos de Sudamérica. Perdón. Luego, durante, bueno, la década de 1820, 1830, 1840 y 50, ya aseguraba la independencia
asegurada la independencia de Argentina y el resto, entramos en un periodo donde varios de los países recientemente independizados miran hacia adentro para asegurar el proceso de construcción del Estado-Nación, y es recién a partir de la segunda mitad, principios de la segunda mitad del siglo XIX, donde podemos encontrar no un punto de quiebre, no todavía un punto de quiebre, pero sí, digamos, un nuevo momento, que es cuando se establecen las relaciones diplomáticas entre Argentina y España. Las relaciones se establecen en el año 1863, es el primer acuerdo. Las negociaciones venían un poquito antes, pero es en 1863 cuando formalmente se establecen relaciones entre la Argentina ya consolidada como República Argentina Independiente y el Reino de España. Ahora acá nos invitan a nuevas relaciones bilaterales entre Argentina y España, que nos invitan a pensar si es que había alguna importancia o no, alguna incidencia o no de Filipinas. En principio, bueno, por más que haya habido una relación bélica, pues ya, obviamente por el tema de la independencia, las relaciones en la primera mitad del siglo XIX estuvieron prácticamente cortadas entre España y Argentina, ya adquirida la independencia, España ya no era la gran potencia colonial que era, por ejemplo, en el siglo XVII o siglo XVIII. En la política, en el orden mundial ya de esa época, y fundamentalmente dentro de la política exterior de Argentina, España no tenía una gran prioridad, capaz la mayor importancia la tenían las relaciones entre Argentina e Inglaterra, y en segundo nivel podríamos llegar a decir las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Mucho más abajo podrían ya decir que están las relaciones entre Argentina y España. Es justamente en este proceso, digamos, de decadencia del Reino de España, de decadencia desde el punto de vista internacional del Reino de España y ascenso de los Estados Unidos, cómo es que Argentina entendía, si es que entendía, las relaciones para con el Asia-Pacífico y fundamentalmente con Filipinas. Y el caso acá sí que emblemático fue justamente la Revolución Filipina, digamos, justamente en el marco, digamos, de la guerra entre Estados Unidos y Filipinas del año 1898, también enmarcada en el proceso de lucha de independencia de Filipinas, si es que Argentina no tuvo una postura. En este aspecto, digamos, en líneas generales con respecto a la guerra hispano-estadounidense, que acá en el caso latinoamericano tenemos el caso de Cuba, pero bueno, en el caso también, digamos, entró en este marco también el tema de Filipinas, el gobierno argentino tuvo una postura neutral. Ahora, por más que sea neutral, Argentina estaba más atento a los movimientos de Estados Unidos, ya para esto que estaba mostrando un proceso, digamos, de expansión territorial y de avanzada, digamos, internacional, en el cual el gobierno argentino consideraba como una amenaza. De más allá de una postura formal, neutral, no dejaba de estar atento a los sucesos que estaban aconteciendo. Fundamentalmente prestando atención al caso cubano, pero no obstante en ese sentido entra el marco de lo que es Filipinas. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente en el año 1899, un año después de la guerra y ya en este momento de lucha de las fuerzas nacionalistas filipinas contra Estados Unidos, llega la fragata Sarmiento a puerto filipino. La fragata Sarmiento, digamos, justamente da su primer viaje de circunvalación por el mundo, o sea, es su viaje inaugural, y eso es su primer viaje alrededor del mundo, en el año 1899, 1900, donde para justamente dentro de los puertos que para en el Asia-Pacífico está Japón y está Manila. Y en ese sentido es interesante, bueno, rever la bitácora del capitán, de las referencias que hacía no solamente a la situación de la lucha del pueblo filipino contra Estados Unidos, sino también, digamos, no me atrevería a decir las buenas gestiones, pero sí la importancia, digamos de la fragata como embajadora de la paz, de las primeras, digamos, tratos pacíficos, civiles, en reuniones sociales, justamente, digamos, el caso del recibimiento de la fragata en el puerto Manila, fue una de las primeras instancias donde autoridades españolas en ese momento y estadounidenses se juntaron para recibirla. En ese sentido, digamos, por lo menos entra dentro, digamos, en el marco, digamos, de
las fuerzas navales argentinas, ya en este momento el Ministerio de Defensa todavía, la importancia de Filipinas como puerto y la importancia que se le daba, digamos, en la trascendencia de relaciones. En lo que queda, digamos, bueno, posterior al año, digamos, en lo que queda ya iniciado el siglo XX, tenemos el periodo, digamos, de las dos guerras. En este sentido, bueno, obviamente Argentina, digamos, varios países latinoamericanos vuelven a mirar hacia adentro, más preocupados por, digamos, sus relaciones con Estados Unidos, y salvo uno se atrevería a decir, digamos, de las relaciones prioritarias que le daba Argentina a Japón, el resto de los países, fundamentalmente de los países del sudeste asiático, no entraba dentro de la órbita general de una política exterior de Argentina para con Asia. Por eso, en líneas generales, y ya un poco cerrando este periodo, no me atrevería a decir, no nos atrevemos a decir que uno puede hablar de una política exterior argentina para con Asia en esta época. Sí, una importancia que se le daba a las relaciones bilaterales entre Argentina y Japón, pero no obstante eso, desde el punto de vista militar, y fundamentalmente militar, sí había un reconocimiento de la importancia estratégica de Filipinas en el marco, digamos, de asegurar, por un lado, en el tema de las campañas de independencia, de asegurar las independencias, y a posteriori, digamos, de la trayectoria que tenían las relaciones entre Argentina y los pueblos sudamericanos con la región de Asia-Pacífico por medio de Filipinas. Ya con esto entramos en el tercer periodo, uno podría decir, bueno, ya el periodo, digamos, de post-Segunda Guerra Mundial en adelante, que en líneas generales todo el periodo se puede decir, bueno, que la política exterior argentina para sudeste asiático, fundamentalmente el sudeste asiático, algunos países del sudeste asiático, uno la tendrá que enmarcar también teniendo presente la política exterior de Argentina para con Estados Unidos, y esto entendido en el marco, digamos, de la Guerra Fría, fundamentalmente. Es justamente a partir de este momento donde se empiezan a establecer varias de las reconocimientos, de los reconocimientos de independencia y establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, siendo el caso filipino el primero con un país del sudeste asiático, en agosto de 1948. Fue el primer reconocimiento de Argentina a un país del sudeste asiático. Uno podría llegar a remarcar, bueno, justamente, digamos, la historia por ser parte, la historia común por haber sido parte del Imperio Español, pero también en ese caso ya Filipinas era un aliado de Estados Unidos en la región del sudeste asiático, en lo que empezaría a ser ya la política de contención en el marco de lucha contra el comunismo en el sudeste asiático, teniendo más presente los acontecimientos que estaban teniendo lugar en lo que sería la Indochina francesa, fundamentalmente en Vietnam. En este sentido, bueno, tenemos, digamos, este periodo casi, digamos, que va, como dije, de 1948 hasta, uno puede decir, la actualidad, 1918, yo no quiero tomar una fecha, porque este año se establece justamente el 70 aniversario de relaciones. Se puede dividir primero en dos grandes subperiodos, uno que básicamente que encuentra el periodo de la Guerra Fría y el segundo periodo posguerra fría, básicamente marcado el año 89-91 como bisagra, y dentro del periodo de la Guerra Fría, fundamentalmente son importantes, digamos, los primeros 20 años, desde el 48 hasta el 61, por decir una manera, prestando fundamentalmente atención a las presidencias de Perón y Frondizi. Por un lado, porque, bueno, fueron el establecimiento de las relaciones bilaterales, pero también, bueno, abarca la apertura de embajadas en el año 1959, o sea, casi 10 años después del establecimiento de relaciones bilaterales, se abren las embajadas, y la visita del primer presidente en el 61. En este sentido, como marca, digamos, un hito, digamos, de la importancia de relaciones. Luego, desde el 61 hasta entrar la década del 90, tenemos, digamos, fundamentalmente fines de la década del 80, tenemos no digo un parate, pero entramos a una meseta en las relaciones, donde obviamente en líneas generales hubo poco desarrollo comercial, prácticamente nulo, y la importancia, digamos, de Manila, de Filipinas, entraba más, bueno, por los apoyos o no del movimiento del tercer mundo, países no alineados, en ese sentido. Sí, bueno, vuelve a cobrar mucho más apoyo con la presidencia de Alfonsín siendo el segundo presidente argentino que visita el país en junio de 1986. Ya en este sentido, Alfonsín visita Manila junto con Japón en esa época,
Y ya entramos, sí, bueno, ya en la época del 90 en adelante, con fundamentalmente la presidencia de Carlos Menem, donde se firma una serie de acuerdos ya de ímpetu comercial, de protección de inversiones, visados, en la cual, digamos, entra un nuevo florecimiento, digamos, de las relaciones de Filipinas en este sentido para con la región. Obviamente ya acá, digamos, con las variables de seguridad habiendo menguado, tomaba mayor importancia, y dado obviamente el desarrollo económico, habían tenido varios países de Asia-Pacífico, digamos, no solamente los dragones, sino también los tigres asiáticos, donde estaba Filipinas, ya empezaron a tener un poquito más de atractivo explorar potencialidades de desarrollo comercial con esos países. Bueno, en ese sentido se enmarca la política del presidente Carlos Menem de visita a Filipinas y firma de acuerdos. Fue el tercer presidente argentino en visitarlo, fue el país hasta ahora del sudeste asiático con más visitas presidenciales, o digamos, visitas de alto nivel, como uno diría. Y lo otro interesante es que Filipinas ha sido el único país del sudeste asiático que ha tenido un instituto cultural, creado en el año 1968. Dentro de sus fundadores estaba también el creador de la Escuela de Estudios Orientales, Ismael Quiles, y existió hasta el año 1997, 30 años, y sirvió como complemento de iniciativas culturales, formalmente de desarrollo cultural acá en Argentina, como en Filipinas. De hecho, el presidente del Instituto Villabrile, en el año 1978, fue condecorado con la Orden de Cicatuna, como si fuera para nosotros la Orden del Libertador, en reconocimiento del desarrollo que hizo y las propuestas que hizo para difundir la cultura filipina acá en Argentina y la cultura argentina en Filipinas. Dicho esto, ya que el tiempo es tirano, prefiero dejar más si se cae una pregunta para responder, más antes de que seguir explayándome por el temario, pero básicamente, bueno, traté de darle un rápido paneo de por qué, bueno, creemos que uno puede llegar a retomar o replantear las relaciones o los contactos entre Argentina con pueblos del sudeste asiático, en este caso tomando ejemplo al caso emblemático Filipinas, en la política, bueno, justamente de rever y no caer justamente en algunos sesgos más contemporáneos de importancia en algunas cuestiones políticas, militares, por el tema de la Guerra Fría, o más comerciales desde el punto de vista actual. Yo en ese sentido, digamos, lo que hemos relevado hasta ahora en el proyecto de investigación ha sido, digamos, clarificador, digamos, de contactos desde antes, y también lleva a replantear algunas cuestiones, bueno, propiamente de la historia argentina y de las vinculaciones de Argentina con pueblos de la región. Bueno, dicho eso, muchas gracias por su atención y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Seki. Pero ahora voy a desmutear a todos. Si quieren hacer alguna consulta o pregunta, ahora estamos en ese espacio. Todo esto nos pido perdón por los inconvenientes técnicos, este problema físico de la computadora que anda mal el parlante, perdón, el micrófono. Tengo que estar haciendo presión para que se... No te das problemas, Seki. Antes de nada, te quiero agradecer muchísimo, realmente son súper interesantes las relaciones de Filipinas. No tenía mucha idea, así que gracias. Ahí hay con un montón de ruido de fondo. A ver. Perdón, Gustavo, me parece que es el tuyo. Te voy a mutear. Cualquier cosa, Gustavo, si me estás, mandame un mensaje y desmuteo. Si yo, si se puede, perdón, Axel, adelante, adelante. Gracias. No, me interesaba mucho saber con qué fuentes están trabajando. Como sé que Ezequiel estuvo en un viaje sumamente interesante hace poco por sudeste asiático, quería saber además si son solo fuentes argentinas, aquellas que transitaron hasta ahora, o si en realidad ya han podido consultar algunas en Filipinas misma. Hasta ahora, fundamentalmente las fuentes que hemos consultado han sido argentinas, digamos, para el periodo, digamos, colonial. A ver, fundamentalmente nos basamos en la obra de Bolianán, Mariano Sí. Bolianán. Él nos sirvió de guía como para después empezar a adentrarnos y empezar a tener un perfil, un camino por donde empezar a consultar fuentes. Después entramos
lo que sería la base de documentos de la Biblioteca Cancillería Argentina, donde encontramos acá el archivo de cartas protocolares. Fundamentalmente nosotros partimos de una propuesta, digamos, uno plantea avanzar o estudiar las relaciones desde un punto de vista bilateral, se dificulta mucho. Pero si ampliamos y tenemos una perspectiva, como nosotros decimos, de triangulación, es decir, estudiar las relaciones de Argentina y Filipinas en el marco de, por ejemplo, las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, Argentina y España, bueno, justamente el archivo de Cancillería Argentina tiene relevamiento de intercambio protocolar, consular, carta de embajadores y otras propuestas entre España y Argentina, entre Estados Unidos y Argentina, desde mediados del siglo XIX. En ese aspecto hemos encontrado referencias en los documentos de Cancillería de menciones de las relaciones, o digamos, si Argentina no tenía interés. Fundamentalmente, por dar ejemplos, Argentina está más neutral, ya está más interesada en cómo proceder con en el marco de las nuevas relaciones, posterior a la guerra entre Estados Unidos y España, los intercambios comerciales. Estados Unidos estaba muy interesado en venderle armas a Argentina. Fundamentalmente en esa época Argentina estaba llevando adelante su desarrollo naval, y Estados Unidos estaba utilizando su experiencia en Filipinas como para promocionar la venta de navíos y armamento naval a Argentina. Eso no puede encontrar mucho en las cosas. Y en el caso de Filipinas, y otra cuestión, fuentes de la Armada Argentina, fundamentalmente los diarios de bitácora, de reglamentos que se hicieron de la Argentina, en el sentido de un acceso a los diarios de bitácora, más o menos para arreglar un poco. En el caso de fuentes filipinas, hasta ahora no. De hecho, parte del viaje era ponernos en contacto con investigadores filipinos, darles ya un marco específico de tiempo en los cuales ellos podían andar en especificaciones. Y en este sentido, por lo menos lo que vimos del viaje, en líneas generales, obviamente, el interés que hay de estudios latinoamericanos en Filipinas es hay investigadores reconocidos de larga data, pero en los últimos años ha menguado un poco eso. No hay un claro interés marcado de estudio académico, más allá de algunas cuestiones comerciales, económicas, para con Latinoamérica. Se lidera brindarles marcos temporales específicos de tiempo o hechos específicos de tiempo para que ellos pudieran hacer un relevamiento in situ de fuentes en concreto. En este sentido, bueno, nos vinculamos con gente en Cancillería filipina, como algunos investigadores, y por ahora está abierta la investigación en ese aspecto. Estamos en contacto, pero todavía no ha habido algún documento encontrado que valga la pena, digamos, incluir o llamar la atención para el proyecto. Excelente. Pero, ¿contestó eso más o menos la pregunta? Sí, contestó. Sí, gracias. Excelente. Axel, perdón, tenías una cosa que comentar. Ahí vamos, sí, Gustavo. bueno, te agradezco muchísimo, Ezequiel, tu charla, que me interesó muchísimo, y habría varias cuestiones que quisiera preguntarte, son quizá demasiadas. Una primera, ¿con qué fuentes han trabajado para los vínculos entre Lima y Manila, particularmente a partir del siglo XVII, XVIII? Porque hasta donde sé, Lima reclamó, al igual que el virreinato de la Nueva España, poder mantener relaciones oficiales con las Filipinas, y este derecho le fue negado, ¿no? Esto no impidió que varios virreyes peruanos estableciesen misiones comerciales, los peruleros, a Manila de forma ilegal. Pero bueno, no sé hasta qué punto se mantuvieron más allá de cierta cantidad de décadas, fundamentalmente hasta comienzos de los años 1600. Segundo, bueno, eso presumo que es por esta vía más de los vínculos comerciales ilegales, ¿no? Ilegales, de contrabando, oficialmente, entre Lima y los peruleros y Filipinas, que pueden haber llegado
los productos de China a Córdoba y Tucumán. Segunda, me gustaría, si me puedes dar alguna información más concreta sobre este tal Esteban Samson, si he comprendido bien el nombre, este filipino afincado en Córdoba a fines, creo, del siglo XVIII. Bien. Después también tengo otras cuestiones que me gustaría preguntar respecto a partir de todo lo que has dicho, el periodo 3, digamos, de las relaciones de Argentina con Asia en general y el sudeste asiático en particular, y tú has dicho que con excepción de Japón, digamos que, bueno, sabemos que también se establecen las relaciones en 1899, tras la visita de Félix Eduardo Wilde. En realidad, bueno, si sabes si hay algún otros contactos, por ejemplo, con las colonias británicas en Asia como Hong Kong, la de Malasia, Singapur todavía no tenía existencia autónoma, y bueno, también me interesaría ver si han encontrado algo en Cancillería, en los archivos de Cancillería al respecto. Y después, tercer cuestión sobre el último periodo, el más reciente, digamos, desde 1948, ver si Argentina tuvo a nivel oficial una política en torno a los países no alineados y a la conferencia de Bandung en Indonesia en 1961, que es una fecha absolutamente clave para el movimiento de los no alineados y sobre todo para las nuevos países, naciones surgidas del proceso de descolonización asiático y africano también, ¿no? Bueno, quizás son demasiadas cuestiones, y bueno, pero son todas inquietudes que me han surgido escuchando tu muy interesante conferencia. Yo voy a tratar en líneas generales de responder rápidamente. Igualmente, si te parece, después nos quedamos un minuto por privado y te puedo pasar un poquito más de información. Te agradezco. Perdón, solo para poner un marco general. Nosotros tenemos 10 minutos más de preguntas para todos. Y entonces, si quieren después, intercámbiense los mails para mantenerlo privado. Sí, pero esto es una plataforma de streaming, no hay privado, digamos, sentido como teléfono. Sí. Ahora te paso mi mail, si te parece, Axel, y después nos mantenemos en privado. Perfecto. Sí, porque digo, Gustavo también tiene un par de consultas. Después hacemos esas. Axel, una pregunta de Gustavo y veo si puedo redondear algo. Dale. Entonces, espera, Gustavo, ¿quieres? Gustavo. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Una pregunta, Ezequiel. Veo que pues la conferencia generalmente tiene un contexto más histórico y de las relaciones entre Argentina y las Filipinas, pero escuché que has tenido la oportunidad de viajar al sudeste asiático, y de pronto, aprovechando un poco el conocimiento que tengas, ya saliéndome un poco del contexto de la charla, quisiera aprovechar para preguntarte de esas impresiones, porque mi colega Jorge Diego y yo estamos llevando a cabo una investigación concretamente de las Filipinas en la era de Duterte, la guerra contra las drogas y el contexto geopolítico en el que eso se da concretamente en Asia. De pronto quisiera aprovechar si has tenido oportunidad de tener algún acceso o conocimiento al respecto, si nos pudieses de pronto dar tus impresiones o de esos viajes que has tenido en esta zona del sudeste asiático, de qué conocimiento tienes al respecto que nos pueda ayudar o dar luces o de pronto aportarnos textos o bibliografía para ahondar más en la investigación que estamos llevando a cabo. Algunas cuestiones las viajan muy por arriba, otras para profundizar un poquito más. En las preguntas con respecto a Axel. Con el tema de la situación de Perú, a ver, hasta ahora esa es una pata que, por lo menos dentro del proyecto de investigación, no está muy desarrollada, en el sentido
nosotros tomamos dos grandes obras, digamos, partiendo de la base, acá ya es un conocimiento pretérito, digamos, ya lo tomamos como a priori, que es, digamos, toda la investigación que hizo Mariano Bolianal fundamentalmente en Perú. Digamos, acá ya partimos de la base, digamos, de la presencia, del desarrollo de las vinculaciones de Perú y de la presencia de comunidades asiáticas en Perú ya desde el siglo XVI, y concuerdo con lo que vos decís. Gran parte, digamos, salvo al principio, gran parte de todas estas relaciones comerciales fueron ilegales o informales, digamos, porque no estaban, digamos, de hecho fueron prohibidas por la corona española, que quería todo, digamos, concentrarlo en México. Sí estamos tratando de presentar un poco más, digamos, desde el punto de vista argentino, cuáles eran las relaciones entre Argentina y Perú en esta época. En ese sentido sí, y es algo que justamente estamos centrando ahora fundamentalmente a partir de Archivo de Cancillería Argentina, como también los registros de los cabildos fundamentalmente en Córdoba. En ese sentido sí es una parte de la investigación que está actualmente teniendo lugar a curso. Con respecto al tema de movimiento de Esteban Samson, después te paso los datos por mail, para que los tengas presentes. Con el tema de países no alineados, acá en líneas generales, y esto obviamente me hago cargo por lo que digo, en líneas generales, digamos, quien más uno podría llegar a coincidir en una situación como perspectiva de los países alineados es Juan Domingo Perón con su discurso del tercer mundo. La cuestión es, a ver, una comparación entre el discurso y la praxis política, cuando Perón lanza esta perspectiva, digamos, del tercer mundo en su primera, perdón, a fines de su primera presidencia, desde el discurso suena muy lindo. Ahora, dentro de la praxis, no hubo, digamos, un apoyo plasmado en reconocimiento a los nuevos, siempre hablando del sudeste asiático, no podría hablar, digamos, obviamente no soy especialista en casos africanos, pero por lo menos en el caso del sudeste asiático, no hubo un reconocimiento inmediato o mecánico a los nuevos países. De hecho, Argentina, mientras que reconoció la independencia de Filipinas en el 46, en el 48 estableció relaciones diplomáticas, apoyó el ingreso de Filipinas a las Naciones Unidas, se abstuvo, por ejemplo, del ingreso de Myanmar, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso de Indonesia, vos mencionaste la conferencia de Bandung, recién se establecieron relaciones bilaterales en el 56. En ese sentido, digamos, por lo menos en las primeras presidencias de Perón, el tema del discurso y la praxis en lo que hace a sudeste asiático van separadas. Digamos, capaz ese discurso tercermundista de Perón está más capaz focalizado todavía en Sudamérica, en Latinoamérica, pero en lo que hace a la importancia de los países, por lo menos en sudeste asiático o asiáticos, queda más en lindas palabras, y las relaciones que se establecen son con aliados de Estados Unidos. Uno puede llegar a pensar que todavía en ese momento, digamos, el tercer mundo y las nuevas independencias eran algo relativamente reciente y uno no iba a saber qué iba a pasar. Ahora bien, en la tercera presidencia del Perón, en el 73, Argentina ya había entrado como observador en el movimiento de países no alineados en el 61, en el 73, durante su presidencia, se incorpora como miembro pleno, y reconoce, ahí es cuando tiene lugar el reconocimiento de independencias a Cuba y a lo que sería en ese momento Vietnam del Norte, o eventualmente iba a ser la República Socialista de Vietnam. En ese sentido, la visión tercermundista de Perón sí hay una mayor alineamiento con el movimiento de países no alineados. Eso, digamos, en líneas generales. Y si te parece, bueno, las otras preguntas las respondemos por mail. Y con respecto al tema de Filipinas, a ver, por lo menos mi sensación, yo generalmente me vinculé con sectores académicos, tuve poco trato directo con gente raza, por más allá de lo que uno ve en la calle. Vos pensás que en esa época no era el narcotráfico, sino que recientemente tuvo lugar la cuestión de Marawi. Por lo menos en la calle, en el llano, como uno diría, las medidas de seguridad eran bastante duras. Desde
controles en cualquier tipo de acceso, en controles de salida, perdón, de ingreso y de salida, como también por detectores de metales, como revisar bolsas, en todo lo que es trenes y colectivos, era la orden del día. Había colas de gente tratando de ingresar al subte porque era muy lenta el palpado de cuestiones. He visto también en el caso de algunos shoppings controles al azar. Eso te puede dar en líneas generales. O sea, no podía llegar a separarte la cuestión de narcotráfico contra lucha contra el terrorismo en el caso de Marawi. Pensá que también yo en la época que fui estaba justo, había terminado la conferencia de ASEAN, la reunión de ASEAN, que también había grandes medidas de seguridad. Y con el tema de, los sectores académicos que hablé, ya acá estamos hablando de otro tipo de público, sí fueron claras las menciones críticas hacia el gobierno de Duterte con todo lo que es tema de derechos humanos. Ahí sí. Pero por eso distingo, ¿no? Digamos, desde el llano no te sabría decir, estaba muy mezclado todo por la cuestión de la asamblea de ASEAN, tema Marawi, lucha contra el narcotráfico, pero en el caso de las reuniones que tuve, charlas que mantuve, tanto con estudiantes como con profesores y doctores y académicos en general, fueron comunes los comentarios críticos o consultas, digamos, desde otro lado, por referencias críticas a la política de lucha contra el narcotráfico de Duterte y justamente el tema de derechos humanos. En ese sentido, sí. Podría llegar a poner en contacto con unos especialistas filipinos, en ese caso, si les interesa, para ahondar más en detalle sobre esa cuestión. Y ya creo que estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, es correcto. Estamos en el tiempo, ya llegamos más o menos al horario. ¿Alguna otra consulta más? ¿Algún otro tema más? La verdad, Ezequiel, me pareció súper interesante la charla. Agradezco enormemente esto, súper estimulante para hacer un sábado a las 10 de la mañana. Nos dejás pensando seriamente en muchas cosas. Así que infinidad de gracias. Felicito el proyecto que tienen con Cecilia en la escuela. Me parece súper interesante y ojalá prontito podamos escuchar algo más, todavía más extenso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, A todos muchísimas gracias. por la presencia y habernos acompañado un sábado a la mañana. A Federico por el tema de los problemas breves que tenemos de sonido, pero bueno, eso contra la computadora no se puede. Y bueno, a la espera de la próxima charla. A la espera de la próxima. Exactamente, vamos a ver el mes que viene, si les parece, todos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día, gente. Hasta luego, gracias. A todos.